corresponde a la semana 6. Estamos dentro del periodo helenístico romano. Bien, algunas cosas que ya habíamos señalado sobre este periodo es que corresponde la época más extensa, ¿no? Del periodo de la filosofía antigua, ya que va a abarcar siglos antes de Cristo y siglos también después de Cristo, debido principalmente a esto, ¿no? Al predominio de la cultura romana sobre el mundo antiguo. Bien, es prácticamente este periodo corresponde a todo digamos, el tiempo en que estuvo, en que se presentó, en que se desarrolló Roma, ¿no? Desde su inicio hasta su fin. Y ustedes saben que el fin de Roma llega en el siglo V, ¿no? Después de Cristo. Entonces, estamos hablando de un periodo que va a durar aproximadamente entre 7 a 8 siglos de existencia y que va a generar que surjan diferentes escuelas. ¿Ya? Esto es otro dato importante a tener en cuenta. Es un periodo largo de la historia de la filosofía que va a implicar el desarrollo, la aparición de diferentes escuelas filosóficas, a las cuales se le va a llamar obviamente escuelas helenísticas romanas. Muy bien. A ver, también habíamos dicho que este periodo tiene como tema central, la felicidad es el tema central de este periodo. Muy bien. Eh, la felicidad, que en este caso es un concepto muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Y que por ende va a haber diferentes posiciones frente a esta. En esta película nos muestra una de ellas, ¿no? Una forma digamos, de percibir lo que es la felicidad o de interpretar o de sentir lo que es la felicidad. Bien, pero no es la única. No es la única. Existen diferentes posiciones frente a ello. Y esto no va a ser diferente en la época antigua de la filosofía. Muy bien. A ver, dijimos que también los que en este caso suben o ingresan al aula virtual podían, ¿no? Observar este pequeño video, ¿no? Que habla sobre Diógenes y Alejandro Magno. Diógenes, uno de los representantes de este periodo, y Alejandro Magno, pues, históricamente, como ustedes ya conocen, un personaje, ¿no? Muy importante. Entonces, espero que lo hayan hecho y a partir de ahí ya podemos nosotros más o menos eh, podemos interpretar o concluir qué más o menos pensaba Diógenes y qué cosa él consideraba alcanzar la felicidad, ¿no? Esto está en el aula virtual. En el aula virtual también, a ver si alguien ha logrado ingresar, seguro varios, porque necesitaron entrar o ingresar al aula virtual para poder descargar, copiar, no sé, la práctica, ¿no? Imprimir. Entonces, seguramente ya han visto algunos materiales adicionales. Hay uno que es sobre una clase de filosofía. Es en realidad una serie, ¿no? Una serie donde se habla de filosofía. Alguien, a ver, que haya ingresado a la aula virtual y que me diga cómo se llama esa serie donde nos habla de la felicidad. Nadie ha ingresado. A ver, ¿alguien ingresó a la aula virtual? Además, además de ese dibujo, ¿no? De ese pequeño corto que está también en el aula virtual sobre Diógenes y Alejandro Magno, hay un video adicional ahí. Un video adicional que nos habla también sobre este tema, que es una serie de filosofía, ¿no? Nadie ha ingresado al parecer porque no veo que nadie conteste. Hay que también ingresar, hijo, es importante poder utilizar todos los recursos que nos brindan los maestros. Y en este caso, el que yo he subido con respecto a este tema es interesante. Y van a entender más este tema de manera quizás un poco más entretenida. Por eso es importante que ustedes puedan observarlo. Bien, bueno, esa serie se llama Mentira a la Verdad, así es, ¿no? Mentira a la Verdad. Aprender filosofía a martillazos es su lema, ¿no? A martillazos. Y esto debido a que
debido a que para muchos la filosofía más que constructora es destructora, ¿no? No es constructora, la filosofía no construye, sino destruye. ¿Y qué destruye? Destruye paradigmas, ¿no? A lo Thomas Kuhn, destruye modelos, sistemas, ¿ya? Por esa razón, y verdades de todas maneras, ¿no? Destruye verdades. Entonces, por eso le llaman de esa manera, ¿no? Aprender filosofía a martillazos. Y el título Mentira la verdad hace referencia pues a una ironía, ¿no? A un sarcasmo, ¿no? En este caso. Muy bien, pero hay que verlo, ¿ya? Hay que verlo. Necesitamos que ustedes puedan utilizar todos los medios que se les brinda. Muy bien. Para los que no han visto el video, para los que no han ingresado al aula virtual, no han leído el material que está ahí, entonces vamos a hacer la explicación de la clase ya de manera rápida, entendible para todos ustedes. Empezamos, jóvenes. Bueno, el propósito de esta clase se señala ahí, es identificar las ideas más importantes, ¿no? De este periodo helenístico romano. Uno ya tenemos, que es en este caso el tema central. El tema central es la felicidad. Y a partir de eso, obviamente, vamos a tratar de comprender cuáles son las características de cada escuela y también sus posiciones, los representantes también, ¿no? Es importante conocer qué filósofos se desarrollaron dentro de este periodo. A ver, para eso necesitamos tratar todos estos temas, ¿no? Lo que fue el periodo helenístico romano, el contexto importante, en qué contexto se desarrolló, cuáles fueron las escuelas helenísticas romanas, como vemos acá ya están, ¿no? Las más importantes, el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo son los más importantes. Muy bien. Con respecto a este periodo helenístico romano y su contexto, ¿no? Estos dos hechos son los que marcan el contexto histórico de este periodo. Es durante estos hechos históricos en que se desarrollaron estas escuelas filosóficas, ¿ya? La primera, la expansión y conquista de Alejandro Magno, ¿ya? En este periodo donde Alejandro Magno pues, conquista, ¿no? Primero conquista Grecia y con ellos todas las ciudades griegas y después inicia su etapa de expansión hacia el oriente, ¿no? Y después la consolidación del Imperio Romano, ¿no? Esta etapa también implica el dominio de todo el mar Mediterráneo, de todo el sector del cercano oriente y también el norte de África, ¿no? Toda esa región. Bien, entonces esto más o menos abarca del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Por esa razón decimos que es el más largo, ¿no? De la historia de la filosofía. Entonces, para resumir, el periodo helenístico romano implica hablar del auge y la consolidación del Imperio Romano. Muy bien. Y también por la primero, ¿no? Primero por la ampliación que hace Alejandro Magno de la cultura griega, ¿no? Esto es importante también tomar nota. El sincretismo cultural, el hecho de haber tanto el Imperio Romano como Alejandro Magno hayan logrado conquistar y de esa manera expandir la cultura griega, va a significar el encuentro de dos mundos o dos culturas distintas, ¿no? La cultura oriental y la cultura occidental. Generalmente se le conoce como cultura occidental a la cultura europea, ¿bien? Y a la cultura oriental, a la cultura asiática. Entonces, al invadir a los persas, por ejemplo, Alejandro Magno, obviamente, ¿qué va a hacer Alejandro Magno? Va a llevar la cultura griega hacia el oriente. Lo mismo, ¿no? Roma también va a ser de la misma manera, va a llevar la cultura griega hacia el oriente. Muy bien, porque Roma, lo que va a hacer Roma, jóvenes, es asimilar la cultura griega, porque era pues la cultura más desarrollada en ese tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando hablamos de cultura griega, estamos hablando también de la cultura romana. Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, cómo es que simplemente los romanos cambiaron el nombre a los dioses griegos, ¿no? O sea, en realidad son los dioses griegos, simplemente cambiado de nombre, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los romanos van a asimilar la cultura griega. Y esa asimilación también lo van a hacer con las culturas que ellos conquistan. A esa unión, a ese intercambio cultural entre estas dos culturas se le llama sincretismo cultural. Bien, entonces, en otras palabras, ¿no?
Los griegos van a tomar parte de la cultura oriental y los orientales van a tomar parte de la cultura griega. En ambos casos va a suceder. Muy bien. Entonces, este periodo helenístico romano va a plantear como principal tema la felicidad, ¿no? Tema y problemática, obviamente, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos explicar un poco por qué el tema de la felicidad, también se va a explicar a partir de lo que nosotros llamaríamos el tiempo de crisis en que se va a encontrar, ¿no? Toda Grecia, primero que nada, toda Grecia, porque recordemos que Grecia estaba acostumbrada a desarrollarse, digamos, particularmente, ¿no? Era el desarrollo particular de una ciudad, principalmente la de Atenas, ¿no? Entonces, al ingresar Alejandro Magno y el pueblo romano sobre Grecia, lo que va a hacer es, pues, ampliar, ¿no? Lo que va a hacer es llevar pobladores a Grecia, que no solamente eran atenienses, espartanos, sino de diferentes culturas. Y eso de alguna manera va a romper el esquema griego, va a romper, ¿no? Va a romper el esquema de desarrollo de Grecia. Entonces, eso va a significar obviamente una crisis, ¿no? Una crisis para Grecia. Y el mismo hecho de ser conquistados por una cultura que ellos consideraban no superior a ellos, también el hecho de que hayan guerras, etcétera, todo eso obviamente llevó a que Grecia y en este caso, todo este territorio gobernado por Roma entre en una situación de crisis. Y frente a una situación de crisis, generalmente uno lo que implora es la felicidad. ¿Cómo conseguimos la felicidad? ¿Qué nos hace feliz? Eso va a ser la pregunta. Bien, para eso van a surgir diferentes escuelas filosóficas. La primera, el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo y por último tenemos acá al escepticismo. A ver, el epicureísmo también se le llama o se le denomina como el hedonismo, ¿ya? Hedonismo. No solamente se le llama epicureísmo, sino también se le llama hedonismo. Bien, esto haciendo referencia digamos, a su planteamiento, pues no ellos van a considerar que la felicidad se alcanza en la búsqueda de los placeres, ¿no? Y justo el hedonismo es eso, pues no es esa corriente filosófica que digamos, postula o defiende la felicidad como el alcance o el alcanzar del placer, ¿no? Bien, entonces este es el tema central del día de hoy. A ver, vamos a algunas características de este periodo. A ver, algunas características. Primero, la filosofía ya no se va a presentar como un marco teórico, conceptual o como el tratamiento de cosas metafísicas, ¿no? Ya no se van a preocupar por el ser, por ejemplo, las cuestiones son muy ontológicas, o muy abstractas, ¿no? Sino ahora la filosofía va a tratar de responder problemas más concretos, ¿no? Más prácticos. Y en este caso la felicidad es una de ellas, ¿no? ¿Cómo yo alcanzo mi felicidad? Ya no está problematizando sobre temas que de alguna manera llevan a la filosofía a un campo puramente teórico, sino ahora también se da un nuevo rumbo a la filosofía, ya tratando temas prácticos, ¿no? Y el tratar sobre el tema de la felicidad, eso quiere decir también, y eso pueden tomar nota, que durante este periodo el tema, ¿ya? Los temas que se van a tratar son principalmente éticos. En el periodo helenístico romano se van a desarrollar principalmente temas éticos, a diferencia de la etapa ontológica, ¿no? Donde se desarrollaron principalmente temas ontológicos. Entonces, en cada periodo de la filosofía, en cada periodo del desarrollo de la historia de la filosofía, van a haber temas, ¿no? Más importantes o temas puntuales. Acá principalmente va a ser un tema ético, la felicidad. Ahora, la felicidad no se va a buscar de una manera grupal o en conjunto, ¿no? Porque ya no se podía eso. Porque al extender el dominio, digamos, de los límites, ¿no? Al extender los límites de la ciudad, convirtió Roma a todo el mundo antiguo, a todo el mundo occidental,
muy amplio, pues, ¿no? Y ya no se podía organizar de una manera, digamos, a un conjunto de personas, a una ciudad. Era muy extenso Roma, era muy extenso el imperio gobernado por Alejandro Magno. Entonces, eso va a generar que cada persona ya busque, pues por sí sola, responder estas preguntas. Por esa razón es que acá la felicidad ya no se presenta como algo grupal, ¿no? No algo como lo planteó, por ejemplo, Platón al principio, ¿no? Platón hablaba de una felicidad, sí, hablaba de cómo alcanzar esa felicidad también. Y él, dentro del campo político, de la organización política, por ejemplo, él planteaba, ¿no? Organizarnos, vivir racionalmente, cada persona o cada grupo de personas en un espacio determinado, con una profesión, un oficio determinado, o sea, algo esquemático, pues, ¿no? Y de esa manera todos alcanzaban, ¿no? La felicidad era colectiva. Ahora ya no, la felicidad se va a plantear como algo individual. Bien, a ver, la felicidad consiste en la ataraxia. Esto es importante también tomar nota. La palabra, ¿no? El término de ataraxia. Esto significa tranquilidad del alma. Y eso va a ser, en realidad, el punto de partida o el común denominador de todas las escuelas filosóficas. Van a entender que la felicidad se alcanza con la tranquilidad del alma. ¿Ya? La tranquilidad del alma. Ese va a ser el punto de partida de todas las escuelas filosóficas. Claro, cómo alcanzamos la tranquilidad del alma, ese va a ser la diferencia, ¿no? Algunos plantearán alcanzando los placeres, como ya les había señalado con respecto al hedonismo. En el caso de Diógenes, diremos, para él la felicidad se alcanza rechazando, ¿no? Todas las convenciones sociales, etcétera. Cada uno va a tener una forma distinta cómo alcanzar esta tranquilidad del alma, cómo alcanzar la ataraxia. También podríamos señalar acá que el sincretismo cultural, ¿no? Es una característica también de este periodo, el que hablamos ya anteriormente, el sincretismo cultural que significó la helenización de la sociedad oriental, ¿no? También el cosmopolitalismo, ¿ya? El cosmopolitalismo, ¿qué significa, joven? Significa que el hombre ya no es solamente de una ciudad, el hombre ya no es solamente de una polis, sino ahora el hombre es de todo el mundo, pues, ¿no? El hombre es todo el mundo, es de todo el mundo. Ya no hay un ciudadano, sino lo que existe es un ciudadano. Si es que hubiera un ciudadano, sería ciudadano del mundo, ya no ciudadano de Grecia, ya no ciudadano de Macedonia, de Persia, sino un ciudadano del mundo. Eso también a partir del sincretismo cultural. A ver, entonces eso sería algunas características y quizás también podríamos señalar el eclecticismo. El eclecticismo también es otra de las características que podríamos añadir. Esto debido a que muchas de estas escuelas lo que van a hacer es tomar, ¿ya? Tomar algunas posturas filosóficas desarrolladas por otras escuelas, como en este caso la academia al principio, ¿no? El liceo, y entre ellas mismas también, ¿no? O sea, va a haber un eclecticismo, ¿ya? Que consiste en seleccionar, ¿ya? Propuestas de diferentes doctrinas, ¿no? Ya no hay una doctrina única, sino hay una selección de aportes filosóficos de diferentes escuelas filosóficas. Muy bien, vamos con el cinismo, que es la primera escuela filosófica. A ver, y sobre esto habíamos preguntado, ¿no? Habíamos hecho una pregunta sobre la escuela cínica y sobre su principal protagonista o representante de esta escuela filosófica. A ver, vamos a preguntar a Álvaro. Álvaro Leonel, buenos días, ¿me escuchas? Álvaro Leonel Melgar. Álvaro a la 1, Álvaro a las 2 y Álvaro a las 3. No hay Álvaro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este joven está ausente. Muy bien. A ver, vamos con otro. A ver, Cristian Mauricio Espejo. Cristian, ¿me escuchas? Cristian Mauricio.
Ya nada, tampoco. Cristian, mira, a ver cuántos acá que no responden, que no están en la clase, yo no sé. Solo prenden, creo que su computadora y ya, con eso piensan engañarnos. Pero a los únicos que engañan son a ustedes mismos. Profesor, Ahí está disculpe. Cristian Mauricio, ya lo vi que contestó, pero tardíamente, ¿no? Cristian, estoy diciendo que debemos contestar rápidamente, no creo que nos demoremos mucho escribir. A ver, Cristian, quiero que me respondas, ¿no? La pregunta que dejamos la clase anterior sobre Diógenes. Seguramente has estado tú presente y has escuchado la pregunta. La pregunta era, pero bueno, por si no te recuerdas, a ver, era, ¿qué tenía que ver el tonel de Diógenes? Ya, el tonel de Diógenes, que era una obra escrita por el señor Manuel González Prada, con Diógenes, ¿no? Con Diógenes el filósofo. O sea, ¿por qué en todo caso Manuel González Prada titula de esa manera a su libro? ¿Ya? El tonel de Diógenes. El tonel, recordemos, era el lugar donde vivía Diógenes. Ya era una especie de cilindro, ¿no? Ya. A ver, Cristian, seguramente has investigado. ¿Por qué? No te demores mucho. A ver, mientras Cristian va buscando seguramente ahí información, alguien, algún voluntario que haya investigado sobre eso. El tonel de Diógenes. ¿Nadie? Nadie. Ya. A Profesor, ver, disculpe, está. escuché mal. ¿Me puede repetir la A pregunta, por ver, favor? claro, puedo repetir, hijo. A ver, voy a repetirlo, ¿ah? Escuchen. La pregunta es, hay una de los libros, ¿ya? Escritos por Manuel González Prada, un escritor político, personaje importante de nuestra historia, que se llamó o que se llama, ¿no? El tonel de Diógenes. Bien, el tonel de Diógenes. Entonces, se supone pues que Manuel González Prada escogió ese título por algún motivo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es esa relación? O sea, ¿por qué tituló de esa manera Manuel González Prada a su libro? ¿Ya? Haciendo referencia obviamente a Diógenes, a Diógenes, a este filósofo que vamos a tratar ahora, ¿no? Esa es la pregunta. Profesor, A ver, hija, Ángela. se decía que él vivía en un tonel, tipo un barril, algo así. Ajá, ya. Él- Profesor, Ya, disculpe, a era ver, porque, Julián. este, yo leí de Diógenes, no leí de su libro, pero sí sé más o menos de qué habla. Diógenes era un cínico y por lo tanto no se satisfacía de cosas materiales, solo vivía de la virtud. Vivía en un tonel, en un barril, con casi nada de ropa, con un bastón y un tazón para tomar agua, pero luego botó su tazón y solo vivía con un bastón para apoyarse y su perro. Y yo pienso que así lo nombró Manuel González Prada porque su libro habla de la Lima antigua, creo, de cómo era antes la colonia y todo eso. Ya, muy bien, Julián. Sí, tienes una buena interpretación, ¿no? ¿Ya alguien más? A ver, por último, Profesor, yo también pienso que el tonel de Diógenes más o menos abarcando en la anarquía, ya que según la escuela de los cínicos o en el cinismo, no les gustaba vivir bajo ningún régimen y más o menos en eso en eso se basaba Manuel González Prada al decir el tonel de Diógenes. Claro, más que nada ver con la anarquía y todo lo que sería la China antigua. claro, muy bien, Renzo. Gracias, hijo. Muy bien. Claro, ¿no? Para los que recuerdan un poco a Manuel González Prada, así como señaló su compañero Renzo, fue un anarquista, ¿no? Uno que estaba en contra de los modelos tradicionales.
¿ya? Y si yo digo que está en contra de los modelos tradicionales, estoy diciendo lo mismo que dijo Diógenes, ¿no? Que estaba en contra de las convenciones sociales, que es lo mismo, ¿no? Por esa razón, Manuel González Prada era muy crítico a uno de los escritores que también en ese tiempo tenía mucha importancia, ¿no? A ver, ¿alguien se acuerda quién era el escritor de ese tiempo que tenía mucha importancia y que sería en este caso el antítesis de Manuel González Prada? Manuel González Prada era un anarquista, ¿no es cierto? Un antitradicionalista. ¿Y quién era su contrario? ¿Quién era el que de alguna manera buscaba, ¿no? Rescatar las convenciones sociales de antaño, pasados? ¿Nadie? Es nuestro gran... Ricardo Palma. Claro, muy bien, Carla, muy bien, Carlita. Claro, pues estamos hablando del señor Ricardo Palma, ¿no? Y en muchas de sus discursos, el señor Manuel González Prada criticaba a Ricardo Palma por ser justamente un tradicionalista, ¿no? Y lo que era Manuel González Prada era un antitradicionalista, era un anarquista, era más un modernista, ¿no? Porque recuérdense, él planteaba que debemos dejar, ¿no?, de lado todo lo que nos había dejado la sociedad colonial e implantar un nuevo sistema, ¿no?, que él consideraba debía ser orientado por la ciencia, ¿no? Y entonces él planteaba, ¿no?, el desarrollo de la ciencia en el Perú para salir en ese tiempo de un periodo crítico en que se encontraba el Perú, que era la posguerra, ¿no? Entonces, más o menos, relacionando la filosofía de Diógenes con el libro del tonel, ¿ya?, de Manuel González Prada, es eso, pues, ¿no? Él siempre criticó el tradicionalismo, ¿no? Los mecanismos tradicionales en que se desarrollaba la sociedad peruana. Muy bien, a ver, vamos entonces con el cinismo. Bien, la palabra cinismo viene de esta palabra, ¿no?, que significa perro, ¿no? Y es por ese motivo, además también de la forma en que él vivía, su principal protagonista es que se le llama a Diógenes como el filósofo del perro, ¿no? A ver, fundada, tenemos como antes de Diógenes a Antístenes como el fundador de esta escuela filosófica. El cinismo en realidad se va a desarrollar a lo largo de toda esta etapa, ¿no? Y va a haber de alguna manera un cinismo antiguo, un cinismo tardío, ¿ya? Va a cambiar, ¿no?, ciertas cuestiones, y principalmente por los protagonistas de ese tiempo. Entonces, el primero fue Antístenes, pero el que va a llevar a su mayor esplendor y a su mayor representación es el señor Diógenes, su máximo representante. A ver, sobre Diógenes, ¿qué nos va a decir este señor? Que la felicidad se alcanza rechazando las convenciones sociales. ¿Qué debemos entender por convención social? Es todo lo que el hombre crea, pues. Ya es todo lo que el hombre crea. Todo lo que nosotros llamaríamos ahora cultura, ¿no? O tradición cultural. Eso es convención social. Y es por esa misma razón que él no trataba de rechazar al mínimo, ¿no?, esas convenciones sociales, hasta desde el mismo vestido, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la imagen de Diógenes, lo vemos con muy pocas prendas, ¿no? Muy pocas prendas. A lo mucho tenía una manta que le cubría, pues, digamos, la parte más íntima, ¿no?, del hombre. Entonces, nada más, no tenía sandalias, no tenía nada más. Simplemente era eso. Bien, el rechazar la forma de vestir, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, un prototipo, ¿no?, una convención social, ¿no?, es una regla de cómo debemos vestirnos. Eso, por ejemplo, sería rechazado por Diógenes, ¿no? Para Diógenes eso nos genera más infelicidad, nos genera más preocupación, nos genera una intranquilidad. Entonces, por esa razón es que él rechazaba todos estos tipos de convenciones sociales. E incluso el mismo hecho de vivir en una casa, ¿no? Las casas. El lugar donde vive uno, que nosotros llamamos hogar o casa o vivienda, es también una convención social porque fue creado por el hombre. O sea, los hombres durante su desarrollo, durante su historia, han convenido, ¿no? Han decidido que para vivir en un mejor lugar es pues un lugar donde esté ¿no es cierto?, esté rodeado por 4 paredes, que tenga un techo.
Y eso ha ido aumentando, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Hoy una casa ya no se puede entender que no tenga un dormitorio, que no tenga una cocina, que no tenga una sala. Todo eso viene a ser convenciones sociales. Entonces, eso es lo que rechaza Diógenes, ¿bien? Y él dice más bien, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir como somos, ¿no? Conforme a la naturaleza. Y debemos vivir conforme a la naturaleza. Entonces, y un ejemplo concreto es cómo vive el perro, pues, ¿no? ¿Cómo vive el perro? Bueno, pues no se preocupa, no tiene casa, duerme donde quiera, no tiene ropa, ¿no es cierto? Come quien le dé. Por esa razón su compañero Lino también decía, ¿no? Que él contaba, ¿no? Con un pequeño tazón, ¿no? Una pequeña recipiente donde le daban de comer, digamos por caridad, ¿no? Iba al mercado, digamos, alargaba o estiraba el brazo y ahí simplemente le alcanzaban la comida. Muy bien, entonces eso era la forma de vida de Diógenes y él consideraba que la felicidad se alcanzaba así. Y algo curioso con respecto a Diógenes, ¿no? Que dentro de todos los filósofos él es el que vivió más años, o es uno de los que vivió más años. En realidad, al parecer, pues su forma de vivir le sirvió, ¿no? Para prolongar un poco más. Algunos creen que vivió hasta 90 años. 90 años de existencia tuvo Diógenes, a diferencia de Platón, que vivió muy poco, ¿no? 60, 65 años. Entonces, Sócrates mismo, ¿no? Entonces, los filósofos, digamos, dentro del tiempo de vida, él es uno de los que vivió más años. Muy bien, a lo que uno podría considerar ahora extraño, ¿no? Como cuando ves a un vagabundo ahí, tú siempre dices, pues este señor ya va a morir pronto, ¿no? Porque está, obviamente, inmerso a muchos riesgos, ¿no? Está propenso a muchos riesgos, y entre ellas a enfermedades. Uno creería, pues, que debería morir, ¿no? Pero a veces no suele suceder eso, ¿no? A veces no suele suceder eso. Entonces, en el caso de Diógenes pasó lo mismo. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos acá? Diógenes decía, no necesitamos mucho para ser feliz. Por el contrario, con pocas cosas podemos alcanzar la felicidad. Poco para ser felices. A ver, sin ser tan diogeniano, sin ser tan cínico hoy en día, podríamos también practicar esta filosofía, ¿no? Esta filosofía que de alguna manera fue interpretada, recogida por el señor señor Mujica, ¿no? Expresidente de nuestro país vecino Uruguay. Para los que se recuerdan, en uno de los videos que nosotros reproducimos o uno de los videos que pedimos que ustedes vean, se hablaba de la problemática del gobierno, ¿no? El dilema de gobernar se llamaba el video. Y ahí en ese video, el señor Mujica nos plantea una apreciación, una filosofía parecida a la de Diógenes. O sea, en otras palabras, una filosofía de la precariedad, ¿no? La filosofía de la precariedad. ¿Ya? ¿Qué cosa es la filosofía de la precariedad? Es justamente lo mismo esto, pues no necesitamos mucho para ser felices. ¿Ya? Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Logramos tener nuestra casa, ¿ya? Y se supone ya deberías ser feliz teniendo tu casa, ¿no? Un hogar, teniendo tu familia, pero no te contentas con eso. Quieres tener una casa más grande, ¿no? ¿Ya? O quieres tener otra casa. O si tienes un carro ya para movilizarte, no te alcanza con eso. ¿Qué haces? Buscas otro carro más, ¿no? O buscas un carro mucho más costoso o mucho más moderno. Entonces, ese tipo de vida sería rechazado por Diógenes, obviamente, y sería rechazado también por el señor Mujica, ¿no? Que ambos plantean una filosofía de vida de la precariedad, poco para ser felices. A ver, imita la vida de un perro, ahí tenemos su tonel, ¿no? Como vivía él, con pocas cosas, no tenía pues nada, no tenía cama, no tenía una mesa, no tenía nada, ¿no? Él vivía simplemente como vive el perro, un animal. Buscó al hombre, ya buscaba al hombre. Esto también es importante, ¿no? De señalar. Hay una anécdota que cuentan de Diógenes, ¿no? En cierto momento vieron a Diógenes que estaba con su linterna, ¿no? Estaba caminando por la ciudad de Atenas con su linterna, ¿no? Y en pleno día. Toda la gente lo miraba y decía, pues, que ya se volvió loco, ¿no? ¿Qué haces, no? Y le preguntaron a Diógenes, ¿qué haces? Con la linterna encendida en pleno día, ¿no? Eso le preguntaron.
Y él lo que respondió es algo muy curioso, ¿no? Él dijo, estoy buscando a un ser humano, estoy buscando a un ser humano, no lo encuentro hasta hoy. Mira, esto nos lleva también a reflexionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué él no encontraba a un ser humano? ¿Ya? Porque obviamente él consideraba al hombre como él vivía, pues ¿no? Un hombre alejado de las convenciones sociales. Y en ese tiempo Grecia y todo el mundo ya pues estaba impregnado, ¿no? De muchas convenciones sociales y el mismo hecho de creer en un Dios, por ejemplo, ¿no? Es también parte de la convención social, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Él explica, ¿no? Esto de que buscaba a un hombre, pero que esté alejado de las convenciones sociales y obviamente nunca lo va a encontrar. Bueno, también una de otras de sus anécdotas es esto, pues, ¿no? El hecho del encuentro que tuvo Diógenes con Alejandro Magno. A ver, a partir de esta filosofía de Diógenes también se han planteado otras, ¿no? Otras teorías más. Y una de ellas es, por ejemplo, sobre la soportabilidad del ser humano, ¿no? Una de las, digamos, de los temas de discusión de la filosofía en la actualidad es sobre la soportabilidad del ser humano. En otras palabras, ¿cuán soportable es el ser humano? Y eso, por ejemplo, también podríamos hoy día preguntarnos, ¿no? Hoy estamos mucho más tiempo con las personas que antes. Antes, bueno, pues no nos íbamos a veces a nuestro trabajo, empezábamos a nuestra oficina, en el mundo de nuestro trabajo y simplemente nos desconectábamos de las demás personas. Hoy no puedes porque estás en cuarentena y estás ahora con tu hermano, estás con tus papás. Y por ejemplo, es una pregunta que se hacen, ¿no? Hoy los filósofos, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes soportar a un hombre? ¿Cuánto es soportable, ¿no? Un hombre? Un hombre en el sentido tanto de varón y mujer, ¿no? Ahí va a haber muchas respuestas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la van a plantear Sartre, ¿no? El gran filósofo existencialista, va a decir, pues, que no podemos soportar más de 3 horas estar con un hombre, con una persona, ¿no? Un hombre, o sea, bueno, con las mujeres, decía él, pues un poco más tiempo, ¿no? Pero con un hombre del mismo sexo, no. Solo se puede soportar hasta 3 horas nada más. ¿Y eso por qué, no? ¿Por qué en todo caso se plantea este tema como discusión? Porque está relacionado justo a esto, bueno, a las convenciones sociales, a tus creencias, a tus formas de vida, a tus hábitos, a tus rutinas, ¿no? Que son la principal causa, por ejemplo, para los divorcios en todo el mundo, ¿no? La falta de comprensión que cada persona pues tiene diferentes rutinas, diferentes modos de vida, ¿no? Y llega un momento en que empiezan a explotar, ¿no? Por esa razón, muchos psicólogos hoy están orientando a las familias, ¿no? Para que no se llegue a la violencia familiar, porque la soportabilidad tiene que ver con eso. O sea, no, va a haber un momento en que ya se vuelva insoportable. Entonces, ¿qué genera eso? Ya las discusiones, las peleas, la violencia, ¿no? Y hay datos, si no me equivoco, escuché incluso en las noticias, ¿no? De que hablan de que la incidencia de violencias hacia la familia han aumentado. ¿Aumentado por qué? Porque estamos más cerca nosotros, estamos más cerca y eso genera justamente una de estas problemáticas, ¿no? La soportabilidad del ser humano. Muy bien. A ver, seguimos. El estoicismo, la escuela estoica. ¿Alguien te entiende qué cosa es cuando te dicen a ti, oye, eres una persona estoica? ¿Alguien entiende más o menos qué le están diciendo? A ver, alguna participación ahí. ¿Qué es un estoico? ¿Nadie? ¿Alguna vez le han dicho a ustedes, estoicos, por ejemplo, tienes una vida estoica? Parece que a nadie, ¿no? Muy bien, entonces vamos a explicar. El estoicismo está relacionado con el hecho de soportar, ¿no? O sea, si los cinismos o los cínicos decían que no se puede soportar, el estoicismo planteaba lo contrario, decía que sí se puede soportar, o en todo caso que tienes que hacerlo. Soporta, resígnate. Es la filosofía de la resignación, el estoicismo, ¿ya? La filosofía de la resignación. Esta escuela filosófica, ¿ya? A ver, fue fundada
por el señor Zenón de Sitio, ya su más importante, ¿no? Representante. Zenón de Sitio, a ver, bueno, acá planteamos tres tipos de estoicismos, ¿ya? El que va a desarrollar Zenón de Sitio, el estoicismo antiguo, y los que van a desarrollar sus discípulos, ¿no? ¿Ya? Sus discípulos. El estoicismo tardío, por ejemplo, ya está muy relacionado con la religión cristiana, tiene mucho que ver con la filosofía cristiana, ¿ya? ¿Y qué nos planteaba la religión, la filosofía cristiana? El providencialismo, ¿no? La teoría del providencialismo, que significaba que nosotros seguíamos un destino, ¿no? Una vida ya trazada. Ya teníamos una vida, digamos, predestinada. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer simplemente continuar con esa vida, sin hacer mucho, pues, ¿no? Eso, y esto va a estar muy relacionado con ello. Bien. A ver, concebían a la filosofía como una analogía de un huevo. Bueno, ¿no? Esto es una de los temas también que abordaban los estoicos. Los estoicos, los cínicos, no solamente respondían problemas éticos, sino también problemas de otros sectores. En este caso, por ejemplo, ¿no? Ellos planteaban de la siguiente manera el orden de las ciencias, ¿no? ¿Cómo clasificaban ellos a las ciencias? Bien, de acuerdo a su importancia. Muy bien. En el campo físico van a continuar la teoría desarrollada por Aristóteles, ¿ya? Pero van a plantear el determinismo, que significa que todas las cosas ya tienen un fin, ¿no? Existe un destino. Los dioses conocen su destino, pero ni los dioses pueden escapar de su propio destino. Es una de las frases, ¿no? que plantea justamente los estoicos. Y para acabar ya con esto, acá viene lo más importante, ya esto, recordarnos siempre, para los estoicos la felicidad se consigue a través de ¿qué? De la resignación, a través de aceptar el destino. Simplemente tienes que aceptar tu destino, a través de una indiferencia hacia las cosas y a través de no hacer nada, simplemente no hacer nada. O sea, dejarte llevar, ¿no? Dejarte llevar. No buscar cambiar tú el destino porque no lo puedes hacer. Simplemente tienes que resignarte a ello. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Hemos tratado dos escuelas filosóficas. Bien, la próxima clase explicaremos las otras dos que nos faltan. ¿Alguna pregunta ahí ya para irnos? Bien, vamos a continuar la próxima clase, ¿ya? Por favor, la práctica tienen que ya haberlo descargado para también el sábado, creo que vamos a tener, porque hay recuperación. Entonces, el día sábado vamos a tener que desarrollar también la práctica. Muy bien, Renzo. Sí. Disculpe, una pregunta con respecto a la escuela del cinismo. Ya. ¿Qué significa la palabra ascetismo, más o menos? Ascetismo. A ver, el ascetismo, joven, está justamente relacionado, pues, a lo que, ¿dónde está? A ver un momento. Ya, a ver, el ascetismo justamente está relacionado, jóvenes, a lo que implica el desprendimiento de las cosas, ¿no? El desprendimiento de lo material, el desprendimiento de aquello que obviamente nos puede generar, ¿no? Alguna preocupación. Ellos planteaban la filosofía de no preocuparse de nada, ¿ya? No debemos preocuparnos, decía, ¿no? Y al hecho de tener nosotros cosas a nuestro alrededor, nos va a generar preocupaciones de tener que cuidarlo, de tener que guardarlo, de tener que obviamente buscar que no se deteriore o simplemente que no nos roben o que se pierda. Entonces, ese hecho, ¿no? de buscar siempre digamos, no generarse problemas o dificultades, es lo que planteaba la escuela cínica, ¿no? Y eso está relacionado justamente con el principio de ascetismo.